Me llamo María, tengo 27 años y solía tener un videoblog. Nunca pensé que sería una de esas personas que comparte su vida frente a una cámara, pero supongo que todos pensamos así hasta que encontramos algo nuevo que nos atrapa. En mi caso, eran videos sobre cosas simples. Correr por las mañanas, mis recetas favoritas, mis visitas a las tiendas. Nada fuera de lo común, pero al parecer a la gente le gustaba. Poco a poco comencé a ganar seguidores. La gente dejaba comentarios, hacía preguntas, y sin darme cuenta me fui enganchando. Pero no quiero adelantarme. Ahora te contaré cómo comenzó todo. Hace aproximadamente 2 años me mudé a un pequeño apartamento en Madrid. Ya sabes, un estudio típico con un diseño abierto y una gran ventana que daba a una calle concurrida. El ruido de los coches, el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina por la mañana, los sonidos de las caminatas nocturnas. Todo eso se convirtió en parte de mi nuevo ritmo de vida. Aunque modesto, el apartamento se convirtió en un verdadero hogar para mí. Y un día decidí que podría mostrarlo a los demás. Así comenzó mi blog. Al principio era solo un pasatiempo. Me grababa con mi teléfono, hablaba sobre mis intereses, respondía a preguntas de los espectadores, la mayoría de las veces eran mujeres de mi edad, que se interesaban por cómo mantenía mi forma física, qué libros leía, qué comía en el desayuno. Pero cuanto más me adentraba en esto, más empezaba a notar cosas extrañas. La primera vez que lo noté fue unos meses después de comenzar el blog. Alguien con el apodo de Asombra dejó un comentario debajo de mi video sobre correr. Te olvidaste de girar en la Avenida de América ayer por la mañana. Normalmente das una vuelta por el parque. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común. Después de todo, mucha gente escribe cualquier cosa en internet. Pero ¿cómo sabía él que corría por ese lugar? Nunca lo mencioné. Tal vez sea solo un vecino, pensé en ese momento e ignoré el comentario. Todo continuó como siempre, pero Asombra seguía apareciendo en los comentarios. Sus mensajes se volvían cada vez más personales. Sabía de mis planes para el fin de semana, me sugería cafeterías donde podría almorzar, e incluso sabía cuándo estuve enferma y no salí de casa. Al principio me parecía extraño, pero me calmaba diciéndome que era solo una coincidencia. Luego, me escribió un mensaje privado. Te ves cansada en el video, quizás deberías descansar un poco. Este mensaje llegó justo cuando había tenido varias noches de mal sueño. Ni siquiera sé por qué respondí, pero simplemente le escribí, gracias por preocuparte, estoy bien. Pero en lugar de calmarse, este Asombra parecía estar apenas comenzando. Ahora me escribía todos los días con un conocimiento tan detallado de mi vida que parecía saber todo lo que sucedía en mi casa. En un momento dado empecé a sentirme incómoda. ¿Cómo podía saber que había comprado un vestido nuevo si ni siquiera lo había mostrado en los videos? ¿O cómo sabía que había pasado la noche en casa si no había subido ninguna foto? Una mañana me desperté con el sonido de un mensaje entrante. Era una foto. Una imagen en blanco y negro de mi ventana desde la calle. Reconocí la vista de inmediato. Era mi ventana, las cortinas cerradas, pero la luz estaba encendida. «Qué bien que estés en casa», decía el mensaje. El pánico me invadió como una ola. Alguien estaba en la calle, tomando fotos de mi ventana. Corrí a la ventana, pero no había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mis oídos, y mis manos temblaban mientras cerraba las cortinas con más fuerza. Fue la primera vez que sentí que algo andaba mal. Decidí ignorar el mensaje. Tal vez era solo una broma estúpida. Pero luego llegó una segunda foto, y esta vez yo aparecía en ella. Me captaron justo cuando me acercaba a la ventana para cerrar las cortinas. Asombra estaba demasiado cerca. Empecé a darme cuenta de que no era solo un troll de internet. Después de recibir esas fotos, la paranoia comenzó a envolverme lentamente, como una niebla espesa que no se disipaba. Sabía que estaba en casa, detrás de puertas cerradas, pero la sensación de que me observaban no desaparecía. Traté de restarle importancia,
convenciéndome de que solo eran coincidencias, pero una vocecita interna susurraba: María, ten cuidado. Al día siguiente decidí hacer un experimento. Grabé un video en el que mostraba mi rutina matutina, cómo me despertaba, preparaba café, leía las noticias. Todo era como de costumbre, con una sola diferencia. Intencionalmente no mencioné que planeaba salir a correr por la mañana, ni que pensaba salir de casa en absoluto. Subí el video y esperé. Por la tarde decidí hacer algo inusual. Tomé un taxi y fui a un parque que está al otro lado de la ciudad. Me bajé como si fuera a correr, pero en lugar de eso solo caminé y luego volví a casa. No le dije nada a nadie. Era importante verificar si alguien realmente sabía mis planes o si todo estaba solo en mi cabeza. Por la noche revisé nuevamente los mensajes, y por supuesto no había rastro de Sombra. Tal vez realmente me lo imaginé, pensé. Pero unas horas después llegó otro mensaje. ¿Qué tal el parque? Está lejos de casa, pero parece que valió la pena, ¿verdad? Sentí como la sangre se me iba de la cara. Él sabía que estuve en ese parque. ¿Pero cómo? Estoy segura de que no mencioné nada al respecto, y el video ya estaba subido al canal cuando me dirigí allí. Tal vez alguien conocido me vio y le contó. Traté de encontrar una explicación, pero estaba sola. No vi a ninguno de mis amigos allí. Entonces empecé a pensar que alguien podría estar vigilándome. Quizás era alguna aplicación en mi teléfono, o alguien había hackeado mi cámara. Apagué todos los dispositivos y hasta tapé la cámara de mi portátil con cinta adhesiva. La paranoia crecía cada minuto. Al día siguiente decidí dirigirme a mis seguidores. No de manera directa, claro, pero sí mencioné casualmente en un video si alguien había notado algo extraño. Dije que sentía como si alguien me estuviera siguiendo, pero sin dar muchos detalles. Los comentarios se llenaron de discusiones de inmediato. Algunos se reían diciendo que era parte de la vida de una bloguera, otros me daban consejos sobre seguridad. Pero entre tantos mensajes, uno llamó mi atención. No deberías preocuparte tanto. Todos sabemos que estás a salvo. El remitente, por supuesto, era Sombra. No podía creer lo que veía. Él estaba al tanto de mi reacción en tiempo real, sabía que estaba preocupada y, al parecer, disfrutaba de ello. Traté de bloquear su cuenta, pero él enseguida creó una nueva y volvió a escribirme. ¿Por qué bloquearme? Solo estamos conversando. Ahora sí me dio verdadero miedo. Entendí que esa persona no solo me observaba, sino que estaba interfiriendo activamente en mi vida, manipulando mis acciones. Intenté ignorarlo, pero se volvió más insistente, y cada día sus mensajes se volvían más personales y aterradores. En un momento llegué a considerar ir a la policía. Pero, ¿qué podría decirles? Que un desconocido en internet me estaba siguiendo, que sabía más sobre mi vida de lo que debería. Sin pruebas concretas, parecía una pérdida de tiempo. Estaba atrapada en mis propios miedos e impotencia. Y por mucho que tratara de mantener la calma, sabía que este juego apenas comenzaba. Cuanto más intentaba ignorar a Sombra, más insistía él en su presencia en mi vida. Sus mensajes llegaban todos los días, como si fuera un reloj, y eran cada vez más insistentes. Sabía de cada paso que daba, de lo que cocinaba para la cena, de qué compras hacía, de a dónde planeaba ir el fin de semana. En un momento simplemente dejé de responder. Esperaba que si dejaba de prestarle atención, se iría. Pero no se fue. Al contrario, comenzó a actuar con más descaro. Una noche estaba preparando la cena. Pollo, verduras, lo de siempre. Estaba frente a la estufa cuando escuché el sonido de una notificación. El teléfono estaba en la mesa en la otra habitación, y no quería distraerme, pero una inquietud interna no me dejaba en paz. Me sequé las manos con una toalla y fui a ver. Por supuesto era él. El mensaje decía: «Estás horneando pollo. Huele delicioso». Todo dentro de mí se heló. Miré a mi alrededor en el apartamento. Las cortinas estaban cerradas, las ventanas trancadas, la puerta con llave. Pero ¿cómo podía saberlo? Estuve a punto de dejar caer el teléfono del susto,
Pero en lugar de eso, comencé a desplazarme frenéticamente por los mensajes, como si estuviera tratando de encontrar alguna pista, una respuesta a mis preguntas. Luego llegó otro mensaje. Te ves hermosa con ese vestido. Te queda muy bien. En ese momento me di cuenta de que no solo me estaba siguiendo, de alguna manera me estaba viendo en ese preciso momento dentro de mi apartamento. Corrí hacia la ventana, abrí las cortinas y comencé a revisar la calle abajo. Nada. Solo autos, transeúntes, luces de las farolas. Nadie estaba parado bajo mi ventana con una cámara. Me reí nerviosamente mientras volvía a cerrar las cortinas, pero la sensación de que me observaban no se desvaneció. Tomé el teléfono y llamé a una amiga. Mis manos temblaban mientras intentaba explicarle lo que estaba sucediendo. Ella trató de calmarme, se ofreció a venir, pero me negué. No quería que alguien más terminara envuelto en esta pesadilla. Además, pensaba que podría manejarlo sola. Le dije que solo estaba nerviosa, pero por su voz se notaba que no me creyó. Sin embargo, no me importó. Lo importante era que no viniera aquí. La noche transcurrió intranquila. No podía dormir. Cada crujido o sonido fuera de la ventana me hacía saltar. Me revolvía en la cama, tratando de convencerme de que todo esto era solo fruto de mi imaginación. Pero por más que lo intentara, algo dentro de mí me decía que no era así. Al día siguiente decidí hablar con el encargado del edificio. Le conté sobre mis sospechas de que alguien podría estar vigilándome a través de las ventanas o incluso entrando en mi apartamento. Me miró con un ligero desconcierto, pero aceptó revisar las cámaras de seguridad que estaban instaladas en el vestíbulo y en la entrada del edificio. Juntos revisamos las grabaciones, pero no encontramos nada sospechoso. Nadie había entrado o salido en horarios inusuales. El encargado me sugirió cambiar las cerraduras y acepté, aunque no estaba segura de que eso ayudaría. Pero, ¿qué más podía hacer? Me sentía completamente impotente. Esa misma noche recibí un nuevo mensaje. Esta vez era un video. Lo abrí y mi corazón se detuvo por un instante. Era un clip de mi propio videoblog, pero editado de tal manera que parecía que estaba hablando con alguien fuera de la cámara. Una voz masculina, grave y amenazante, susurraba palabras que no podía entender. El video terminaba conmigo mirando a la cámara y sonriendo. Luego la pantalla se oscurecía. Miré mi teléfono, sin poder creer lo que veía. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Estaba jugando conmigo. Esta persona intentaba mostrarme de una manera retorcida que tenía control sobre mí. Sabía dónde estaba, lo que hacía, cómo me sentía, y eso me aterrorizaba profundamente. Finalmente me di cuenta de que esto ya no era un juego. Esta persona no solo me vigilaba, sino que quería llevarme al límite de la cordura, y me quedó claro que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero qué? ¿Ir a la policía? ¿Dejar todo y salir de la ciudad? No sabía qué hacer, pero una cosa era segura. No podía seguir así. En ese momento decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Después de esos horribles videos, supe que no podía seguir postergando las cosas. Dejé el teléfono a un lado, me recompuse y decidí que era hora de ir a la policía. Esta vez no iba a dejar las cosas como estaban. Llegué a la comisaría temprano en la mañana. Un edificio pequeño y discreto, donde rara vez había alguien esperando. Había estado allí un par de veces por cuestiones menores, así que sabía a dónde ir. Tuve suerte. El oficial al que me dirigí fue atento y escuchó mi historia sin escepticismo. Le mostré los mensajes, le conté sobre los videos y las fotos. Asentía mientras tomaba nota de los detalles. «Investigaremos esto, señorita», me dijo, mirándome con seriedad. «Pero, siendo sincero, no tenemos muchas opciones. Intentaremos rastrear la cuenta, pero si está usando una VPN y otras medidas de precaución, tomará tiempo». Sabía que el tiempo era precisamente lo que no tenía. Pero ¿a dónde podía ir? ¿A quién podía recurrir? Mis amigos estaban esparcidos por toda la ciudad y no quería involucrar a nadie en esta pesadilla.
La policía me sugirió instalar cámaras de seguridad adicionales en mi apartamento para intentar atrapar al acosador, si realmente aparecía en mi casa. Acepté, pero no estaba segura de que eso ayudara. Un miedo subconsciente me carcomía por dentro. ¿Y si ya está dentro? Regresé a casa. El apartamento se sentía extrañamente ajeno, como si en mi ausencia hubieran estado allí personas desconocidas. Revisé todas las ventanas y puertas, incluso miré dentro de los armarios y debajo de la cama, como una niña que teme a los monstruos. El tiempo pasaba lentamente. Afuera oscurecía, y la ciudad se sumía en el silencio nocturno. Repasaba una y otra vez en mi mente los acontecimientos de las últimas semanas, tratando de entender en qué momento había bajado la guardia, lo que le permitió a esta persona adentrarse tanto en mi vida. En algún momento me quedé dormida, acunada por los suaves sonidos de la noche. Pero pronto me despertó un golpe sordo. En los primeros segundos no entendía lo que estaba pasando. El golpe se repitió, y sentí que el corazón se me iba a los pies. No estaba solo en mi ventana, estaba justo detrás de mi puerta. Caminé lentamente hacia la puerta, tratando de no hacer ruido. Me detuve, tratando de entender lo que pasaba. Detrás de la puerta estaba en silencio, pero luego sonó otro golpe, esta vez más insistente. ¿Quién está ahí? Mi voz temblaba, por más que intentaba controlarla. No hubo respuesta. Empecé a tener pensamientos horribles de que podría ser él. Asombra. ¿Cómo encontró mi dirección? ¿O siempre lo supo? Empecé a retroceder en silencio, hacia la mesa de la cocina, donde estaba mi teléfono. Apenas lo tomé en mis manos, la pantalla se iluminó con una nueva notificación. Un mensaje de Asombra. Abre la puerta, María. Somos amigos, ¿recuerdas? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba allí, justo detrás de esa puerta. Los segundos se sentían como horas. Mi primer pensamiento fue llamar a la policía, pero podrían hacer a tiempo. En el siguiente momento, la puerta comenzó a crujir lentamente. No había alcanzado a cerrarla con todos los cerrojos cuando regresé a casa, y ahora cedía traicioneramente ante la presión desde afuera. Corrí al baño, cerré la puerta y la bloqueé con la traba. Me apoyé contra los azulejos fríos, intentando respirar lo más silenciosamente posible. Mis oídos zumbaban por la tensión y cada sonido parecía más fuerte de lo que realmente era. Empezaron a golpear la puerta del baño. No era agresivo, pero sabía que era él. María, no vas a esconderte de mí, ¿verdad? Nos llevábamos tan bien. Se escuchó una voz baja, ronca, terriblemente tranquila detrás de la puerta. Me tapé los oídos con las manos, intentando no escuchar, pero su voz perforaba cada uno de mis pensamientos. Estaba allí, detrás de la puerta, y sabía que no se iría hasta obtener lo que quería. Volví a tomar el teléfono, ya con los dedos temblorosos, y comencé a marcar el número de la policía. En cuanto el tono de llamada sonó, los golpes se detuvieron. Escuché cómo los pasos se alejaban de la puerta, y luego todo quedó en silencio. Nunca en mi vida había sentido tanto terror como en esos minutos, esperando que alguien respondiera al otro lado de la línea. La policía llegó en 15 minutos. Registraron el apartamento, pero no encontraron a nadie. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, solo la puerta que no cerré bien. Los oficiales me ofrecieron quedarme en la comisaría durante la noche o ir a casa de algún amigo, pero me negué. No quería mostrar que tenía miedo. Sin embargo, en el fondo, sabía que tenía más miedo que nunca. Al día siguiente tomé una decisión. Ese apartamento ya no era un lugar seguro para mí. Recogí lo esencial y me fui a casa de una amiga al otro lado de la ciudad, apagué todos mis dispositivos y eliminé mis cuentas. Me di cuenta de que él no solo me estaba vigilando, sino que quería destruirme, y la única forma de evitarlo era desaparecer. Vivir con mi amiga se convirtió en un refugio para mí, pero cada día me despertaba con la sensación de que todo esto era solo una solución temporal. Prácticamente no salía de casa, ni siquiera miraba por las ventanas, temiendo que en alguna esquina me estuviera esperando él.
Asombra. Laura, mi amiga, intentaba animarme. Solo tómate un descanso, María. Todo esto pasará, ya verás. Pero yo sabía que desde ese momento nada volvería a ser como antes. El videoblog se había convertido en un recuerdo doloroso que quería olvidar. Los primeros días después de mudarme con Laura fueron agonizantes. Constantemente revisaba las ventanas y las puertas, prestando atención a cada sonido. Por las noches tenía pesadillas en las que veía su silueta detrás de la puerta del baño una y otra vez. Trataba de convencerme de que la policía estaba manejando mi caso y que él no podría encontrarme, pero el miedo no me dejaba en paz. Después de una semana, finalmente tomé una decisión. Desaparecería. Eliminaría todas mis cuentas, cambiaría mi número de teléfono, incluso mi trabajo, si era necesario. Laura, aunque no al principio me apoyó, ella vio cómo había cambiado, cómo todo esto me había afectado. Eliminé mi blog, todas mis redes sociales, tiré la vieja tarjeta SIM y compré un teléfono nuevo. Borré cada rastro de mí en internet hasta donde fue posible. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la ansiedad persistía. No podía deshacerme de la sensación de que él estaba cerca. Un día decidí salir de casa y dar un paseo por el parque. Pensé que el aire fresco me ayudaría a ordenar mis pensamientos. Caminaba tratando de no prestar atención a los transeúntes, pero cada paso, cada mirada de las personas a mi alrededor me ponía nerviosa. Sentía que alguien me observaba, que Asombra podía ser uno de ellos, oculto bajo una apariencia común. Cuando volví a casa, Laura me recibió con una expresión preocupada. «Te ha llegado una carta», dijo, extendiéndome un sobre. La miré como si estuviera loca. ¿Quién podría escribirme ahora? Ya no tenía seguidores, ni trabajo, ni amigos, salvo Laura. El sobre era común, sin dirección de remitente, lo que solo aumentaba mi inquietud. Lo abrí lentamente y saqué una hoja de papel. Solo había una frase, escrita con una caligrafía ordenada. «Puedes borrarte de internet, pero aún así te encontraré». El mundo comenzó a girar frente a mis ojos. Sentí que mis piernas flaqueaban y al siguiente momento estaba en el suelo, en los brazos de Laura, quien intentaba calmarme. La voz de Laura sonaba como a través de una niebla, apenas escuchaba lo que decía. Todo lo que podía pensar era que ninguna medida de precaución podría salvarme. Él me había encontrado incluso aquí. Esa misma noche recogí mis cosas y me fui sin decirle nada a nadie. Dejé una nota de agradecimiento para Laura, pero no le expliqué a dónde iba. Sabía que tenía que desaparecer por completo. Dejar no solo internet, sino también la ciudad, el país, tal vez incluso el continente. Me mudé a otra ciudad. Alquilé una habitación barata en un hotel, tratando de no llamar la atención. Vivía como un fantasma, sin interactuar con la gente, sin salir a la calle. Borré todo lo que pudiera vincularme con mi vida anterior, pero la sensación de ansiedad no me abandonaba. Un día me desperté con un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo, tenía miedo de respirar. El golpe se repitió y escuché la voz del administrador del hotel. «Señorita, le ha llegado una carta». Con las manos temblorosas abrí la puerta. El administrador me extendió un sobre, igual que la vez anterior. Lo tomé y cerré la puerta antes de que pudiera decir algo más. Me senté en la cama y, sin creerlo, abrí la carta. Dentro había una pequeña nota con un mensaje corto. «No puedes esconderte». Entendí que esto era el final. Huir era inútil. Asombra siempre estaría cerca, siguiéndome como una sombra. Me di cuenta de que por más lejos que corriera, siempre me encontraría. Recogí mis cosas y me fui del hotel, esta vez sin saber a dónde me dirigía. Simplemente tomé un autobús y me fui, sin un destino ni dirección. Era un alma perdida, tratando de escapar de lo inevitable. Ahora vivo moviéndome constantemente de un lugar a otro, sin quedarme en ningún sitio más de unos pocos días. Nunca sé qué me espera, pero una cosa es segura, no puedo escapar de él. Me he borrado de internet, de la vida de amigos y familiares, pero aún así siento su presencia como un aliento en la nuca. Él me encontrará, solo es cuestión de tiempo.
Gracias por ver el relato nocturno, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias aterradoras. Hasta la próxima. Les deseo una noche espantosa.